Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la presentación de los casos prácticos seleccionados. Dentro del desarrollo de sesiones que hemos fijado, estamos entrando al diseño técnico y aplicado de la propuesta de valor bajo casos prácticos. Dentro de lo que se ha comunicado en las últimas semanas bajo un formulario es que puedan llenar cierta información relacionado a los problemas que estén enfrentando en su proyecto, sea con BIM o sin metodología BIM. Dentro de esta presentación voy a explicarles los casos prácticos seleccionados. Antes de poder darle los detalles de cada caso práctico, quiero comentar que cada caso práctico ha sido como objetivo de poder tener un input que en este caso proporciona un caso práctico bajo sus problemas, necesidades, actores, requisitos, requerimientos y poder plantear una propuesta de valor a las dificultades que están presentando. Eso es el objetivo de estas sesiones que estamos haciendo, sobre todo ya que estamos entrando a la parte aplicada, por lo cual no es necesario tener la información confidencial de la empresa, del proyecto y datos. Es por eso que dentro no solamente la imagen, sino de la información que voy a presentar, es representativo. ¿Qué quiere decir representativo? No vamos a nombrar proyecto, sí, obviamente vamos a nombrar procesos, problema y ciertos alcances técnicos. Hay cuatro casos prácticos seleccionados, les voy a comentar cada uno y luego les voy a presentar el planteamiento del problema en cada uno y cómo, bueno, en esta sesión todavía vamos a hablar brevemente de cómo la metodología BIM, el marco del BDC, pueden ser parte de una solución o un marco técnico para integrar la solución e implementarla dentro del proyecto. Entonces empecemos. Tenemos casos en el cual se ha proporcionado cierta necesidad o se ha definido y proporcionado información sobre cierta necesidad técnica en procesos de valorización, tanto con BIM y sin BIM. Por lo cual, este tipo de necesidad es a un nivel sobre todo operativo, entendiendo que el marco del BIC busca poder integrar y desarrollar proyectos con objetivos de crear y desarrollar edificaciones de alto desempeño o proyectos de alto desempeño. Sin embargo, hay que entender que el marco del BDC tiene una estructura de adaptabilidad y aplicabilidad para proyectos, ¿no? Como en casos operativos, y eso va a ser un punto importante, cómo aplicar la adaptabilidad y la aplicabilidad del marco del BDC. Adaptabilidad es una forma de indicar porque hay que entender que cuando nosotros hablamos a alto nivel en gestión de proyectos, tenemos sistemas integrados, marcos integrados, procesos integrados, información integrada. Entonces vamos a tener todo una estructura de gestión complicada o compleja o completa, ¿no? Gerencialmente para proyectos de alto nivel o alta envergadura. Sin embargo, para procesos más operativos específicos, el marco del VC también se adapta, no bajo su lineamiento completo, pero sí como parte del proceso. Entonces, esto va a ser una buena oportunidad de poder verlo aplicado dentro de este tipo de casos. Ahora, el siguiente caso es etapa de preconstrucción, con y sin metodología BIM. Existen dentro de los casos prácticos dos subcasos, tanto como valorización, también en la etapa de preconstrucción. Uno relacionado con la necesidad del contratista en la etapa de ejecución cuando enfrenta dificultades y el otro en la etapa o desarrollo de un presupuesto en las etapas tempranas como preconstrucción. Ambos han sido calificados como preconstrucción y los vamos a explicar. Y luego tenemos dos tipos o dos tipologías de proyecto ya que salen de lo que comúnmente estamos acostumbrados a presentar, que son proyectos de edificación, como proyecto vial y proyecto de saneamiento. Acá tenemos un tipo de proyecto Fast Track, que es un proyecto donde ya se inicia la gestión del proyecto. Ya hay un cronograma de envíos y entregables y el desafío ahora es de un gestor de proyecto de poder incorporar la aplicación de la metodología BIM como respuesta a los EIRs ya definidos y planteados dentro del proyecto. Entonces, este es un inicio de proyecto vial tipo fast track, donde hay que hacer un planteamiento ya del desarrollo técnico, incorporando la metodología BIM para poder responder a los requerimientos ya del proceso de selección que ya se ganó, porque esto ya es empezar ya el servicio.
Mientras que en el otro caso, licitación, es bajo la ley 32069 de ley de contrataciones, donde en las bases integradas se especifica la aplicación de metodologías BDC, metodologías o marcos colaborativos como el BDC, el Lean. Entonces, en ese contexto, una empresa, esta es la necesidad de un dueño, el dueño tiene esa necesidad de poder licitar y concursar bajo las condiciones presentadas ahora por la nueva ley. Entonces se entiende que también ese es un tipo de problema. Ahora, estos cuatro problemas que he comentado, como valorización, preconstrucción, el fast track o licitación, son tipo de casos prácticos, como pueden ver, cambian el tipo de actor quien narra el problema. Aquí lo narra un profesional de oficina técnica de obra, de acá un profesional contratista o alguien de presupuesto, aquí el gestor del proyecto y aquí el dueño de la empresa que busca licitar el contratista principal o el contratista o el postor. Entonces son casos prácticos en el cual lo que se busca es poder, lo que hablamos en sesiones anteriores, indicarles que deben aprender el marco del BDC por necesidad, por competitividad profesional dentro de estos nuevos cambios del sector. Y el marco del BDC no solamente les va a servir para poder enfrentar desafíos de aplicación de metodología BIM, sino es de gestión de proyectos. Bien, vamos ahora sí a detallar estos tipos de casos prácticos para tener, ¿no? este alcance inicial de esta sesión. Algo que comentar que era importante partir dentro de mi presentación. Estos casos prácticos nos van a servir para poder empezar el marco técnico o el alcance del nivel 2. Recordar que dentro de sesiones anteriores, igual les comento para los que de repente no lo recuerdan o no tuvieron o no estuvieron en sesiones anteriores, nosotros estamos presentando tres niveles, ¿ya? De desarrollo del planteamiento del marco del BDC, BIM y Lean. El nivel uno fue un nivel básico basado en el PDC de Singapur. El nivel 2, en este caso, ya es un planteamiento de la propuesta de valor. Y el nivel 3 va a ser la aplicación, la implementación ya, cómo integrarlo a un proyecto, ya no cómo plantearlo, porque plantearlo es el nivel 2. Ya implementarlo, integrarlo bajo metodología Scrum es el nivel 3 y eso lo vamos a ver luego. Así que lleven esa relación, seguramente al terminar este grupo de sesiones adjuntaremos toda la lista de sesiones, enviaremos y compartiremos. ¿Ya? Esta sesión nivel 2 se está dividiendo en tres partes. La parte uno fue el domingo pasado. La parte 2 se está posponiendo. ¿Por qué? Porque el día de ayer tuvimos ciertas dificultades, ciertas reuniones también, falta obviamente de tiempo, este tipo de información, ¿no? Que nosotros compartimos, tenemos un propósito que es poder darles información, darles alcance dentro de los casos prácticos, desarrollo técnico que nosotros como empresa podemos compartir. Y el día de ayer se presentaron diferentes tipos de reuniones, dificultades propia, ¿no? De toda empresa que es activa dentro del sector y ya no se pudo completar la sesión número 2. Lo que sí logramos cerrar el día de ayer y debió haberse publicado el día de ayer es esta presentación de los casos prácticos. Entonces, ¿qué quiere decir en conclusión? Hoy estamos haciendo la presentación de los casos prácticos seleccionados y el punto o la segunda sesión del nivel 2 que sería el planteamiento de la propuesta de valor, basándonos en esos cuatro casos prácticos, que realmente tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo y subsesiones, pero eso ya les comunicamos organizándolo bien, va a ser realizado el otro domingo. Entonces el otro domingo vamos a presentar ya el diseño técnico y aplicado de la propuesta de valor dentro de los casos prácticos seleccionados, para lo cual vamos a presentar primero un marco técnico del BDC, ¿no? Este marco técnico del BDC que consiste en objetivos del cliente, del proyecto, ICE, BIM, PPM, que son parte de un marco del BDC de Stanford. Entonces, esto va a ser presentado en la próxima sesión, teniendo en cuenta la adaptabilidad y aplicabilidad del marco del BDC para este tipo de casos prácticos. Y luego vamos a planificar eso, porque todo esto, si realmente nosotros queremos aportar valor, vamos a planificar que cada uno de estos casos prácticos sea presentado en sesiones diferentes. Entonces, se entendería que esta
presentación específica de casos prácticos, también se va a comunicar. Se está ampliando porque nuestro fin es de compartir valor, entonces no hay ningún tipo de inconveniente o compromiso relacionado con terminar en un tiempo corto, sino el compromiso es dar una información completa, ya que no acostumbramos a hacer una presentación tan extensa de sesiones, porque este grupo de sesiones se viene dando ya diferentes semanas, y el objetivo con el cual nosotros iniciamos estas sesiones fue con un fin de poder por desbloquear, ¿no?, nuestro proceso de gestión de trabajo, porque nosotros presentamos bajo procesos y eso lo van a ver, lo vieron en la sesión anterior, cuando entramos al nivel uno. Ahora lo ven en la sesión nivel 2. Vamos a presentar los procesos de trabajo, que es algo que comúnmente no se ve o nosotros no hemos identificado dentro del mapeo y análisis que hemos hecho a las diferentes plataformas que comparten información, por lo cual consideramos que es el aporte que la empresa Innova, Kaizenbing y entre otras empresas podemos hacer. Entonces, como ese es el objetivo, debemos nosotros tomarnos el tiempo necesario para poder dar una información completa. Es en ese sentido que la nueva programación lo vamos a comunicar seguramente empezando la próxima semana. Hoy estamos presentando casos prácticos seleccionados. La segunda sesión del nivel 2 lo vamos a presentar el próximo domingo. Y cada uno de los casos prácticos lo vamos a presentar en sesiones que probablemente se publiquen de manera continua y seguida después de la sesión del próximo domingo. Y ahí el nivel 3, que es un nivel muy interesante, cómo integrar ya este planteamiento dentro de un proyecto basado en Scrum. Bien, habiéndoles comentado eso, que era pues un punto inicial de partida para poder ponerlos en contexto de lo que estamos trabajando. Bien, empecemos. Hablemos de valorización, en este caso, pero bajo una estructura tradicional. Este es un proceso tanto para proyectos públicos o privados, es un tipo de proceso de valorización tradicional identificado por el ingeniero de producción y o el ingeniero de oficina técnica, ¿no? O un profesional de obra, de proyecto. Planteamiento del problema. Comentar. Las personas que han llenado el formulario han dejado información valiosa. Sin embargo, por fines de poder proteger la confidencialidad del proyecto, nosotros hemos reformulado su planteamiento de problema entendiendo a qué se refiere, entendiendo la necesidad que tiene. Y nosotros como empresa ya hemos visto, eh, sinceramente hemos visto todos los casos, hemos visto los 4 casos prácticos que hemos seleccionado, ya lo hemos visto anteriormente y hemos dado planteamientos técnicos, así que en ese sentido hemos hecho una formulación más amplia en todos los tipos de casos prácticos de lo que se refería a cada participante, ¿no? Porque cada participante es un profesional que hay en el formulario, que está en un tipo de proyecto y ya se le ha enviado la información y ahora ya nos hemos contactado con los participantes dentro de este tipo de proceso de selección, digamos, de casos prácticos para nosotros darles cierta asesoría gratuita, que fue parte del compromiso también que hemos definido. Como vuelvo a repetir, la confidencialidad de la información de la empresa, el proyecto, no se difunde porque hay que entender que los profesionales o algunos por ahí con mayor autorización de la empresa han comunicado el problema. Entonces, poner los problemas de las empresas con nombre, tipo de proyecto, y más aún que son proyectos activos o que están en proceso de licitación o ya inicio de proyecto o ya algunos un proyecto pasado por ahí, entonces no es conveniente. Para nosotros, que no nos interesa realmente esta información específica, sino el planteamiento y el input, ¿no?, que nosotros necesitamos para el planteamiento, y a ellos menos, ¿no?, que se divulgue pues sus necesidades o deficiencias. Entonces, para eso es el proceso de servicios y soportes que como empresa podemos ofrecer. Bueno, habiendo hecho la aclaración, disculpen hacerlo a destiempo estas aclaraciones, pero es importante para que ustedes también entiendan la estructuración de esta presentación. Bien, habiendo identificado el tipo de proyecto, proceso, identificado por ingenieros de producción o oficina técnica, ahora hablemos del planteamiento del problema, para luego, en sesiones próximas, hablar del planteamiento de la propuesta de valor. Se dice que la valorización tradicional de obra se desarrolla en un entorno fragmentado, donde la información técnica y económica y de avance físico se gestiona de manera independiente y con escasa trazabilidad.
Este modelo se apoya en plantillas manuales, reportes físicos y comunicación informal entre áreas. Con lo ya inicialmente expuesto, para nosotros, en general, tanto proyectos privados, públicos, valorización al contratista, al subcontratista, hay que entender que esta necesidad es una necesidad común y muy entendible, ¿no? La falta y evidencia de registros, e integración de equipos, que cada uno de los actores lleve su propio registro, una desviación de la información diaria, semanal del avance de obra, para luego de manera acumulada llevar esta información, tratar de conciliar entre diferentes tipos de áreas, hacerlo más de una vez con cada tipo de área, esperar la aprobación de diferentes tipos de áreas para luego ir con otra área que es oficina técnica de obra para nuevamente ir a revisar el avance. Entonces se entiende que es un proceso, cuando no está estandarizado, hay problemas. Si a los que están escuchando esta presentación no les es familiar lo que les digo y no les es no digamos evidenciables, sino volvamos al mismo término familiar, es porque no está en un tipo de proyecto público, que generalmente pasa eso. Y si está en una empresa privada, es porque la empresa privada, y si está pasando eso en su empresa privada, es porque es una empresa privada que está en un proceso, entendería, de mejora. Mientras que si no te es familiar este problema, es porque la empresa en la cual tú estás tiene ciertos estándares. Pero comúnmente en empresas con bajo nivel de madurez en procesos de gestión, en integración de información, proceso y organización con objetivos, pasa este tipo de problemas. Ahora hablemos del siguiente tipo de subcaso cuando ya se aplica la metodología BIM, identificado por el coordinador BIM o gestor planteando el problema. Ya, desde la función del coordinador, el problema operativo evoluciona. Ya no solamente se lucha con una información fragmentada, porque entendiendo que un marco de metodología BIM nosotros vamos a buscar integrar toda la información dentro del modelo, ahora el problema es la vinculación de presupuesto con el modelo, entendiendo que los modelos en etapas de ejecución vienen de etapas de diseño en este tipo de situaciones. Y la vinculación e integración de la información del presupuesto con el modelo y al ser diferente tipo de partidas, una gran cantidad de miles de partidas dentro de un proyecto, integrarlo y llevar una trazabilidad y un orden dentro de un modelo es el reto. Pero antes de ese reto está el reto de poder vincular toda la información del proyecto, ¿no? O en este caso del modelo con la información de campo. Y no solamente ese es el desafío, sino integrar todo este tipo de modelo con los procesos de valorización, ya sea para subcontratistas y contratistas. Hay que entender que esta es una necesidad que ciertamente puede entenderse, que parte de la necesidad del modelo, pero realmente parte tanto del modelo como la metodología y la integración dentro de proyectos donde probablemente no han empezado un proceso de implementación correcto o no tienen un proceso de implementación y solamente se valen de un profesional que puede ser un modelador o coordinador o incluso gestor para que pueda liderar esto dentro de una estructura organizacional única, porque cada empresa tiene una estructura organizacional única donde la metodología BIM, el modelo BIM, debe adaptarse para poder atender las necesidades propiamente del proyecto como de la entidad, no que pueda exigir la aplicación de metodologías BIM. Entonces ahí se entiende que hay un reto también, hay un problema. Basado en la información brindada, tanto para el caso con BIM y sin BIM, hágase el marco del BIC. La representación que he buscado comunicarles es con el siguiente fin. Están hablando de procesos, están tanto de procesos de seguimiento y control por tal, ¿no? Porque el resultado final de una producción es lo ejecutado, no lo producido. Entonces están en procesos propiamente del sistema de producción, como también en procesos de certificación de avance con fines de poder comunicar a la entidad la valorización, que son los pagos que hay que desarrollar en base al avance físico. Entonces son tantos procesos de sistema de producción como procesos de control para el avance programado, planificado o el avance real del proyecto. Pero también estamos hablando de modelo, el modelo como deficiente por tener una precedencia en la etapa de diseño con información no vinculada directamente al presupuesto o incluso errores técnicos constructivos de modelamiento o incompatibilidades no resueltas en su momento en la etapa de diseño. Entonces, este tipo de problemas se entiende que está fragmentado realmente. Como ustedes pueden ver, el modelo necesita un marco integrador, que es el marco que hemos ido detallando, pero se encuentra aislado y se encuentra con problemas que tienen que ser resueltas. Pero la resolución de estos problemas no obedecen simplemente a resolverlo en esa instancia, se obedece a tener el marco completo
para priorizar las necesidades del modelo, porque el modelo ha debido ser concebido entendiendo los objetivos del cliente, del proyecto, y ha debido ser concebido entendiendo los procesos, entendiendo la necesidad de información de los profesionales en las diferentes instancias, lo cual al no pasar esto, el modelo pues se encuentra aislado de la necesidad del proyecto y se encuentra con sus propios problemas operativos. Entonces puedes dar cuenta que ahí el modelo para un proceso de valorización o para cualquier otro tipo de proceso es un desafío. Y luego los procesos de valorización no se encuentran estandarizados, hay mucha autoorganización, lo cual quiere decir que no existe un estándar propiamente que sea con BIM o sin BIM, propiamente de la organización para poder liderar o lidiar con este tipo de restricciones o dificultades. Entonces, si ustedes visualizan la representación que he buscado hacer, se encuentran marcos del trabajo del BIC inexistentes que son necesarios, que se complementan para un proceso de integración de una propuesta y posteriormente una implementación, como también los componentes que sí existen dentro de las necesidades que nos han descrito están aisladas y no están complementadas y tienen sus propios problemas operativos. Por lo cual, como pueden o como podría comunicar, se necesita el marco del BDC como planteamiento para poder integrarlas, alinearlas y con eso poder hacer una propuesta que priorice las necesidades según su nivel de madurez, según pues un análisis diagnóstico y una opinión de experto ante las necesidades del proyecto. Bien, ahora pasemos con el caso de la preconstrucción. Tenemos presupuesto en preconstrucción sin metodología BIM. Y acá más que presupuesto, acá es un alcance de preconstrucción de manera convencional o una etapa, discúlpenme, una etapa de construcción identificada por el contratista, no en la etapa de ejecución. Lo llamamos preconstrucción porque luego lo vamos a agrupar dentro de una propuesta de valor donde se va a estructurar que la solución para los problemas de la ejecución es pasar por una etapa de preejecución. Es decir, todo tipo de problema que se pueda presentar si es identificado en etapas tempranas se resuelve con el menor costo. Considero que es algo que ya todos que estamos en el mundo BIM y que estamos buscando entender esto es claro, ¿no? Entender para nosotros en general que las soluciones en etapas tempranas cuestan menos dinero, optimizamos mejor los tiempos. Entonces, es por eso que al identificar ese tipo de caso práctico de un contratista, donde comunica algo que es muy familiar también, al igual que la valorización, donde se indica que, ¿no?, que se arrastra definiciones incompletas y decisiones no coordinadas que obligan a optimizar en plena ejecución. Se generan adicionales, se generan presión de plazo, no hay una trazabilidad con la información que se tiene, hay criterios o representaciones y criterios heredados de la etapa de diseño que no corresponden a la lógica constructiva, incompatibilidades entre especialidades, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender que dentro de una etapa de ejecución, nosotros, según el tipo de contrato que se pueda tener y entendiendo que este tipo de proyectos, tanto a nivel privado, por ejemplo, es la responsabilidad del contratista para cumplir un costo meta del proyecto. Y sin embargo, toda su rentabilidad se ve afectado por las variabilidades propiamente que se han generado no en la etapa donde el profesional está participando, sino en etapas tempranas, como la etapa de diseño, donde no se tiene una buena supervisión del expediente técnico, por lo cual la información recae y la mayor responsabilidad por el mayor beneficio que tiene el contratista y su mayor riesgo que va vinculado recae al contratista. Y esto genera, pues, obviamente, el contratista el problema que tiene. Algunos, dentro de su experiencia, van a indicar, pues, que se aplique metodología BIM, porque la metodología BIM justamente ataca a esas necesidades, lo cual es correcto. El detalle que queremos analizar nosotros cómo variar los procesos basados en Marco BDC para incorporar metodología BIM como parte de una solución, pero entendiendo que no solamente es integrar bajo un proceso convencional, sino es personalizarlo bajo el Marco BDC, la aplicación del BIM dentro de la organización para poder nosotros integrar todas las partes comprometidas, no solamente el equipo de diseño con el equipo de contratistas, sino los proveedores, los subcontratistas y consultores y especialistas y el dueño dentro de un entorno de etapa temprana, entendiendo que son las necesidades que se presentan en todo tipo de proyectos. Este tipo de caso práctico es un caso práctico más familiar para todos, sobre todo para el sector privado. Ahora vamos al siguiente tipo de caso práctico que involucra ya, es el mismo, es un tipo de caso similar, pero en esta ocasión sí están en la etapa de preconstrucción y el problema es identificado por el BIM Manager en conjunto con el jefe del presupuesto. Explico mejor.
Este tipo de caso práctico sí es brindado por una empresa que está en una etapa de preconstrucción, en el cual es identificado este tipo de problema y presentado por el jefe de presupuesto. ¿Y qué dice el problema? El problema es sostener la rentabilidad objetiva cuando debemos decidir en etapas tempranas con información incompleta y cambiante. En etapas tempranas faltan definiciones por zonas, detalles gráficos suficientes, por lo que decisiones sensibles al contexto, cómo hacer o no hacer sótano en áreas con napa freática y el tipo de contención. Ya miren, les comento, se entendería que dentro de todo tipo de proyecto, bajo cierto tipo de análisis y ciertos temas propiamente del dueño, se establece un costo meta. El costo meta debe ser respetado por quién, en este caso, el responsable de etapa de preconstrucción, que es una empresa que lo va a trabajar bajo metodología BIM. Entonces, hay que entender que para poder realizar desde etapas tempranas una certeza o confiabilidad de un presupuesto, hay que entender que el modelo, mejor dicho, el proyecto y los diseños son cambiantes, como también hay una falta de datos. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos un costo meta de 100 y nosotros tenemos que hacer que este costo de meta durante todo el proceso de diseño va a ser cambiante o va a ser o la estimación del presupuesto del diseño cambiante va a tener que regirse bajo un punto base que es el costo meta, ya que este costo meta es el objetivo de la rentabilidad del proyecto o análisis que han hecho para el objetivo de rentabilidad del proyecto. Entonces, al tener diseños cambiantes y al no tener información como data histórica, porque como tú haces una cotización con muy poca información por metro cuadrado de proyecto o de ciertos elementos como partidas control o entre otras, si no tienes una data histórica del tipo de caso, proyecto o de proveedores o información actualizada, entonces la escasa información es un problema. Los diseños cambiantes es otro problema que tienen los proyectos. Ese es el tipo de narrativa que tiene acá, ¿no? Hoy no existe un mecanismo estandarizado que mantenga estable el costo objetivo mientras el diseño evoluciona. Los supuestos que respaldan cada decisión no siempre quedan trazados y esa ausencia de rastro dificulta transferirlos a obra y, bueno, para algo que me acabo de recordar, que está dentro de lo que se está comunicando aquí, hay un determinado tipo de dificultad en este tipo de proyectos, como mencionaba, que es la data, ¿no? No hay una data, al ser los diseños cambiantes, y entender que la etapa de pre-ejecución necesita procesos de optimización, que eso es lo que me recordé, quiere decir que nosotros en la etapa de pre-ejecución debemos tanto recuperar o hacer más eficiente eh, el proyecto en base a ciertas decisiones, tanto como decisiones, como se comenta acá, de diseño, ¿no? De poner o no poner sótano en ciertas zonas, como también de poder optimizar los costos. Entonces, no solamente es un proceso de diseño, sino es un proceso de optimización. Y si identificamos que este tipo de necesidades y precondiciones están participando proveedores subcontratistas, es un proceso muy conveniente. Pero aquí el problema, ya que el punto de esta presentación no es hablar de la solución, sino del planteamiento del problema, es justamente cómo mantener y cómo gestionar el costo meta basado en las variabilidades que se tienen, lo cual es un tipo de caso interesante que lo vamos a presentar también dentro de un marco del BDC. Aquí, ¿cuál sería el marco, no? Tenemos modelos donde probablemente no tenemos data, ¿no? Como ratios, modelos en etapas de un lot muy superficial, lot 200, en el cual nosotros no estamos metrando o modelando un gran nivel de detalle, sino estamos en etapa de diseño. Cuando recién los diseños se aprueben, vamos a empezar a realizar los modelamientos y los costos ya metas o ciertos estándares ya se aprueben para definir ya el porcentaje sustancial del diseño del proyecto, recién se empieza con un modelo a detalle, por lo cual este modelo pues tiene que obedecer a ratios e información que permita acompañar a los cambios del diseño. Entonces, ese es un reto importante aquí, que comúnmente al no tener data históricos, ratios, o no tener un proceso claro de cómo, porque hay que entender que un presupuesto convencional tiene miles de partidas, pero cuando nosotros estamos hablando de un proceso de una estimación de costos más ágil, vamos a tener que subdividir, agrupar o optimizar la cantidad de partidas que nos ayuden a estimar un costo meta. Y vamos a necesitar cierta información de data histórica para ingresar al modelo y obtenerlo a partir del modelo. Entonces entiende que acá hay una labor.
¿no? Que por eso está como una advertencia, porque es un problema que luego cuando hablamos de etapas de preconstrucción también estamos hablando de propiamente la etapa de ejecución o diseño. Porque esto aplica no solamente para el tema de construcción, sino etapa de diseño, preconstrucción. Y en este aspecto, en etapas hay procesos. Los procesos propiamente que involucran la etapa de preconstrucción está el diseño. Entonces, dentro del diseño debemos, ¿no? Hay diferentes tipos de problemas que se presentan, como por ejemplo la integración y comunicación y coordinación con el dueño, proveedores, diseñadores, profesionales como modeladores. Entonces debe haber un acompañamiento y un seguimiento entre el área de presupuesto, o no un acompañamiento y seguimiento, sino una línea de acción del diseño que debe ser liderado por el área de presupuesto y el área de oficina técnica para que en base a la incorporación de los cambios, en base a la incorporación y propuestas de los proveedores, sea comunicado y aprobado por el dueño y de esa manera se esté realizando, ¿no? Un compromiso de mantener un costo del proyecto. Ok, eso es, obviamente estoy en este momento con un fin de hacer que se dé la validez y la importancia de estos problemas comunicados por los profesionales, estoy dando ciertos alcances que realmente lo vamos a ver en las presentaciones individuales de cada uno de estos casos prácticos. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? También que hay un costo meta, que esto ya es la necesidad de objetivo del dueño. Entonces ya tenemos el caso y oportunidad de negocio. Entonces acá ya tenemos a nivel operativo, a nivel de procesos o a nivel de modelo, necesidades y en este caso sí lo que tenemos, tal vez no formulado bajo una estructura de objetivo de negocio, pero sí tenemos una meta de presupuesto, lo cual obedece a una necesidad de un proyecto, de un cliente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener para estructurar el marco del BDC, ¿no? Entendiendo que hay diferentes partes que hay que alinear y completar algunas de estas. Ahora, este otro es un proyecto Fast Track. Este proyecto Fast Track es de un proyecto en una carretera. Ya, este proyecto es formulado por un gerente de proyecto en el cual ya está en la fase de diseño e implementación del sistema de producción del proyecto. Es decir, ya está en el inicio, ya se firmó el contrato, ahora tiene como parte de sus responsabilidades poder hacer el planteamiento de un BEP, poder alinear, ¿no? Un sistema de producción de información y organizacional en una empresa que lo ha contratado para poder cumplir con las necesidades y exigencias del proyecto, como la implementación de la metodología BIM. Y toda la información en este tipo de casos sí se tiene toda la información propia que debe tener todo tipo de proyecto. Eso quiere decir que la entidad sí ha pasado un proceso de implementación BIM. Ahora el contratista tiene que atender esas necesidades o atender esa necesidad propia de los requerimientos, requisitos y elaborar. Y no solamente es una gestión de proyecto BIM, sino es una gestión de proyecto en la etapa de diseño-construcción. Entonces es un proyecto en donde se busca la agilidad, hay un proceso. ¿Y cuál es el desafío aquí? ¿Cuál es el reto? Primero, voy a partir, acá está como punto 3, implementación metodológica en una organización no preparada. Cuando una empresa contrata a un profesional para que pueda implementar y aplicar la metodología BIM en el mismo proceso del proyecto, es una mala decisión o es un mal contexto para todos. ¿Por qué? Porque implementar y aplicar, ya habíamos mencionado en la sesión pasada, que es una decisión errónea. ¿Por qué? Porque vas a priorizar siempre la necesidad del proyecto bajo la necesidad de la implementación. Y más aún, vas a liderar una gran cantidad de equipo, porque si está en una etapa de diseño y ejecución, hay una gran cantidad de áreas y profesionales que tienen que ser integrados bajo metodología BIM a la par que el proyecto avanza. Entonces, obviamente no hay un proceso de diagnóstico, análisis, planteamiento, desarrollo, diseño para la implementación y aplicación de la metodología BIM bajo un proyecto piloto. O sea, es todo un proceso para llegar a la instancia en la cual una empresa debe trabajar bajo metodología BIM con exigencias tan estrictas como se presenta en un tipo de proyecto fast track. Entonces entiende que un problema es la falta de preparación de la empresa a asumir esto. El tema de los datos de organización o gobernanza BIM dentro, ¿no? De una organización, pues donde vamos a diseñar las necesidades de la información para poder atender justamente los procesos y cumplir, ¿no? Los requerimientos del proyecto. Adaptar también los procesos contractuales. Más que adaptar el proceso contractual, aquí es una definición de ahora integrar todo esto dentro de
del cronograma acelerado. Hay que entender que este tipo de proyecto, al ser etapa de diseño también, presenta diferentes tipos de entregables y todos estos entregables van acompañados con cierto tipo de información bajo metodología BIM o bajo modelos o información. Entonces, es todo un reto porque hay que integrar al mismo tiempo la metodología BIM. Hay que definir los procesos para alinearnos a las necesidades contractuales. Hay que hacer procesos inductivos a los profesionales. Hay que trabajar, digamos, todo un proceso de entorno común de datos dentro de la organización. Hay que integrar un equipo de modeladores dentro de procesos. Entonces, todos están desalineados y tratar de alinearlos bajo un marco técnico es el desafío dentro de este tipo de proyectos. Y a recordarles, este tipo de proyecto es un proyecto vial, fast track, donde el problema del gerente de proyecto es ahora hacer el planteamiento según las necesidades del EIR, como las necesidades y requisitos y requerimientos que ha sido proporcionado para ya poder gestionar todo el proyecto. Comúnmente los primeros meses, como ustedes comprenderán, son elaboración de planes. Entonces su reto es desarrollar estos planes. Y acá está, ¿no? Acá sí se entienden los requerimientos BIM, pero hay que plantear todo el marco técnico. Nosotros nos vamos a encargar del marco, pues, del BIM, ¿no? O sea, vamos a integrar en el proyecto, en un proyecto y una empresa que no aplica metodología BIM, vamos a aplicar metodología BIM bajo la integración de un marco del BIC. Repito, vamos a cumplir las necesidades y requerimientos BIM bajo el marco del BDC, porque el marco del BDC va a ser el marco integrador para poder integrar las buenas prácticas del BIM dentro de un tipo de proyecto específico y dentro de un tipo de organización donde sí hay que hacer un diagnóstico de madurez, o no un madurez, sino hacer un diagnóstico del proyecto, entendiendo los tipos de actores que van a participar, ¿no? Y también la subdivisión de estas áreas. Y luego viene este último caso que les voy a presentar, que es saneamiento básico. Este caso es un proceso de licitación bajo la nueva ley 32069. ¿Qué es lo que pasa? Se presenta una base integrada donde se especifica mejora de requerimientos y se especifica dentro de la mejora de requerimientos poder hacer planteamiento de un marco de trabajo del BDC, LIN y BIM, como lo manda la nueva ley de contrataciones. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la empresa es una empresa postora que está licitando el proyecto y que para poder en este momento ganar el proyecto ya no solamente es bajo una nueva ley, es hacer buenos planteamientos técnicos como planes. Entonces, ¿cuál es la necesidad del gerente o dueño del proyecto? Es incluir metodologías desconocidas para él, ¿no? Porque si para algunos contratistas el BIM ya es algo nuevo, que no lo es, o algo que en este momento está incorporándose en los proyectos, en el sector público sí sería nuevo del Estado peruano, sobre todo, y de algunos otros estados, o lo va a hacer si todavía no lo son. Y ahora menciona el marco del BIC dentro de los requerimientos y, como ustedes comprenderán, dentro de los procesos de licitación se comparan y hay puntajes que hay que dar y hay puntajes para el plan de implementación BIM. Entonces hay que plantear un plan de implementación desde cero, hay que plantear un marco del BIC bajo una entidad que no te da los EIRs, una entidad que no te da ciertas plantillas. Entonces el simple hecho de poder listar dentro de las bases la aplicación de metodologías y que se presenten y se cuantifiquen y se formulen, obviamente lo puedes hacer, pero lo vas a hacer entendiendo el tipo de proyecto, la información, entendiendo el contexto del proyecto, el contexto de la empresa. Entonces, tomar una decisión de incorporar el diseño y construcción virtual en etapas de ejecución de un proyecto, porque esto es un proyecto para ejecución, yo, en mi opinión, es una buena decisión. ¿Por qué? Si nosotros quitamos de lado el BIM y solamente hablamos del BDC, obviamente dentro del BDC está el BIM, si no me refiero que cuando un proyecto es licitado y trae todo su marco técnico bien definido, como el caso anterior, ¿no? Entonces nosotros como organización nos limitamos y nos alineamos a lo que han trabajado otros profesionales para dar los lineamientos de los requerimientos, requisitos de información o de activos o de la organización bajo EIRs y hacer un plan de ejecución BIM de gobernanza para el proceso ya está predefinido. Obviamente nosotros lo diseñamos y obedeciendo, ¿no? Ciertas plantillas de plan de ejecución BIM lo elaboramos, tanto para estructurar el modelo y entre otro tipo de detalles. Pero cuando no nos dan todo eso y solamente plantean el marco del BDC,
Obviamente acá hay muchos problemas, pero para alguien que es un consultor, como en nuestro caso, como empresas, que nos den como punto de partida hacer un planteamiento del BDC y no nos pongan las limitaciones, que son limitaciones cuando se plantean bien de los requerimientos, requisitos, nos dan una libertad de nosotros formular lo más conveniente para el contratista, no siempre para el proyecto, pero obviamente esta es una opinión, digamos, no buena, pero es real, ¿no? No buena, ¿por qué? Porque cuando tú planteas el BDC, tú tienes que orientarte a las necesidades del cliente y del proyecto. El cliente, en este caso la entidad, y el objetivo del proyecto va a ser el objetivo del contratista. Entonces, obviamente, el objetivo del cliente está propiamente predefinido, que es proteger alcance, tiempo, calidad y costo. Y mientras que el objetivo del contratista, pues, es rentabilizar. Entonces, obviamente, tu alineamiento de tu propuesta en marco del BDC va a tratar de poder, pues, indicar un nivel de madurez de la aplicación de la metodología en baja, ¿no? Es decir, si tú en un determinado proyecto, por querer ganar la licitación del proyecto, vas a plantear que vas a aplicar 4D, 5D, es una mala decisión. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Pasa que eso es competencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen o qué van a hacer? Porque es lo que están haciendo, mejor dicho, es que están planteando disculpen, en el tema ya de la propuesta, están planteando aplicar 4D, 5D, lo cual es un error, porque los niveles de madurez inicialmente son bajos, y eso lo hacen para competir con otras propuestas de otros postores. Ahora, acá hay una aclaración, y es una estrategia, por ahí el que lo escuche y no se olvide de esto, en algún momento tal vez puede servir. Tú puedes plantear 4D o 5D en proyectos de baja madurez BIM cuando hagas un planteamiento condicionado a dos cosas. Condicionado a que lo vas a hacer solamente en zonas críticas y necesarias, lo cual incluyes el 4D, 5D, pero bajo una condición, zonas críticas, lo cual luego lo defines y lo validas con la supervisión. Entonces, si estás planteando una propuesta técnica que visualmente o como está planteado, parece ser una propuesta muy innovadora, pero estás condicionado a zonas críticas. Y luego, si tú estas zonas críticas lo condicionas a una materia de responsabilidades, donde la responsabilidad de la aprobación de las zonas críticas y de los procesos de implementación del BDC van a depender de la supervisión de la entidad, como contratista te proteges a que tu proceso de implementación del BDC bajo metodología BIM, o perdón, tu implementación de modelos BIM y BIM, ¿no? Bajo el BDC, esté condicionado a la aprobación y validación e integración también de la entidad y la supervisión dentro de los procesos. ¿Y saben cuál es el detalle ahí? Que la metodología funciona así, integrando las partes. Y si tú como contratista no puedes protegerte dentro de un buen marco técnico, como que te dan el marco LUISI, o sea, te dan toda esa facilidad de que tú lo plantees, cómo debe ser llevado, entonces tú tienes formas y mecanismos de gestión para que protejas tu propuesta y no solamente el éxito depende de ti, sino depende de lo que realmente hace que esto funcione, que es la integración y colaboración. Y esta última parte, esto lo comento porque hemos tenido casos emergentes respecto a esto, justamente por la nueva ley, justamente también por necesidades, ¿no? Por planteamientos, ¿no? Ese tipo acá lo conocemos bien. Ya, entonces aquí también tenemos requerimientos, ¿no? BDC, ¿no? Requerimiento BDC en proceso de licitación de proyectos. Bien, esos son los casos seleccionados. Vuelvo a mencionar lo que comuniqué inicialmente. Vamos a desarrollar estos casos, vamos a presentar la próxima semana el marco técnico. Y luego la parte aplicada, o ya por tipo de caso, lo vamos a hacer en otras subsesiones, porque si no se va a alargar mucho la semana. Es decir, sí lo vamos a hacer completo, pero no en una sola sesión, de tal manera pues, que no lo puedan entender. La próxima sesión sí lo vamos a abarcar todos los componentes del BDC, como objetivo de cliente, proyecto IBIM, PPM, tomando como referencia estos casos, pero luego vamos a necesitar hacerlo de manera individual para dar una información de valor, que es la información que nos hemos comprometido a desarrollar para dar asesorías a las empresas y profesionales que han llenado un formulario. Algunos de estos profesionales lo han llenado con fines de necesidades técnicas específicas, algunos con necesidades de certificación, otros con necesidades académicas, pero ahí está, ¿no? Son los tipos de casos. Acá no solamente son cuatro casos, son más casos, pero que lo hemos agrupado en ese tipo de cuatro, en estos cuatro tipos de casos seleccionados.
Bien, espero que esta información, este tipo de casos seleccionados y sobre todo, pues que son variados, aporte el valor que estamos buscando brindar en estas sesiones. Bien, eso sería todo para esta sesión. Muchas gracias.